¿Viste el capítulo 18 de este viernes de Este mar se desbordará? Yo sí, y os contaré mi análisis y qué ocurrió. Estás en Reina Turca Novela y te doy la bienvenida. Primero recordemos que en el episodio anterior finalizó con Esme yendo a curiosear a la cita de Adil, que recordemos que está buscando esposa, y Esme llegó al restaurante que le dijo Fadime, y cuando llegó se encontró la sorpresa de que vio allí a Adil con Hishram y Eleni, como en plan familia feliz, y esto pues le dolió más a Esme que si hubiese encontrado a Adil con otra mujer cualquiera. Hay que tener una paciencia ahora con Hishram, porque es que ahora parece que se cree que es la madre de Eleni verdadera. Está como creyéndoselo demasiado. No entiendo ese papel ahora hacia Eleni de cariño, de atención. Será solo por molestar a Esme, digo yo. Por cierto, en este capítulo recordé de nuevo lo que me encanta la banda sonora de esta serie. Normalmente siempre la paso para empezar a ver el capítulo, pero me quedé escuchándola y la verdad es que es súper bonita. Si supiera cantar os la introduciría, pero no sé cantar. Bueno, ¿y qué ocurrió en este capítulo 18? Pues al comenzar el episodio, Esme, como digo, ve a Adil en esa situación con Hishram y nos recuerda un recuerdo, valga la redundancia, del pasado, en el que Esme y Adil eran jóvenes y Adil en su momento usó a Hishram en un restaurante para darle celos a Esme. Y claro, Esme al verlos ahí otra vez en el presente, pues recordó el pasado. Después de ese recuerdo, vemos que Esme sale a hablar fuera con Adil, fuera del restaurante a solas, y vemos como a Adil ahí se le baja un poco los humos. La ve tan enfadada que se pone un poco más abajo él. Adil en ese momento, cuando salen fuera, le dice que no quería salir con una tal Gulay, que le había planeado el tío la cita, y como no quería salir, pues se le ocurrió el llevar a Eleni y a su madre, que se supone que es Hishram, a cenar, pero que no tenía que volverse loca y no pensara mal porque no había nada más. Ahora se vive una situación muy cómica porque Esme le dice que ella no está celosa para nada y bueno, él se lo cuestiona, claro, diciéndole que sí, que se veía que se volvía loca de celos. Con una sonrisilla se lo dice. Esme aún así sigue en su RQR y dice que, enfadada, dice que no es así, que había ido por otro motivo y que no eran celos lo que tenía. Le dice que está muy enfadada, pero que no es por eso, sino que es porque mientras ella estaba preocupándose en buscar el arma, le dice que él estaba ahí preocupándose solo en divertirse y en pasar el rato sin buscar el arma. Adil le pregunta que por qué se había empeñado, que por qué seguía empeñándose en salvarlo, que si prefería verlo casado que en prisión. Esme entonces le responde que ella lo que quería era encontrar el arma para poder divorciarse de Sheriff. Y cuando Adil le pregunta que por qué no se divorciaba sin encontrar el arma, pues Esme le da una respuesta que lo deja callado y le dice que lo hacía porque su libertad, la de ella, no quería que fuese el motivo de su cautiverio de él. Adil ahí tuvo un fallo porque en vez de intentar calmar las cosas, siguió con su orgullo y le dijo que aunque encontrase el arma y se divorciase de Sheriff, que ella ya no podría estar con él. Esme a esto, obviamente, que con lo orgullosa que también es y con lo testaruda que es, pues más enfadada aún le dice, pues sí, pues me divorciaré de Sheriff y seguiré mi propio camino. Claro, Adil al escucharla decir que seguiría su propio camino le saltan las alarmas y ahora es él el que se pone celoso y le dice, ¿cómo que seguirás tu propio camino? Y ella le dice, pues sí, pues seguiré mi propio camino y tú por el tuyo. Después de esta conversación de celos y orgullo, que no lleva a nada en mi opinión, Esme entonces le dice la verdadera razón del por qué había ido allí a verlo, que aunque era también por celos, la razón en realidad era de que querían contarle a Adil que Bechet tenía el número de Jivan, el que tenía el arma, y que tenía contacto con él, que si iban por Bechet pues podrían a lo mejor sacar la información. Y también le dice que fue allí porque Fadime le dijo que iba a ir ella tras a Bechet. Claro, lo que no sabía Esme era que Fadime lo hizo queriendo de ponerla negra para que fuese al restaurante y ella ya había informado a su hermano de que Bechet estaba en contacto con Jivan. Pero claro, Fadime, como no quiere que su hermano se case con otra, pues también incitó a Esme para que fuese al restaurante a interrumpir la cita, que ella pensaba que su hermano iba a tener una cita con una mujer. Desde ahí pues se separan, Esme se va muy molesta y Adil se va de regreso a casa.
Y cuando llega a casa tienen a Bechet detenido en un cuartillo de su casa y le intenta sacar la información. No le sacan información, pero lo único que obtienen es el número de Jivan. Con este número, pues Adil manda a sus hombres a que investiguen la línea del teléfono para ver quién se la había vendido y tal, para sacar información para ver dónde encontrarlo. En cuanto a Cherry, en la siguiente escena vemos que ya se le está terminando de ir la cabeza del todo, porque después de llamar al tal Jivan y decirle que Gokhan iba a ir a la mañana siguiente a recoger el arma, y le dice a Gokhan que iba a denunciar a Adil y que iba a entregar el arma junto con la ubicación del cuerpo a la policía para culpar a Adil. Pues después de eso Gokhan se va y él se vuelve loco y empieza a chillar enloquecido, empieza a tirar cosas, empieza a hablar solo. Y la verdad es que el hecho de que perdiese la presidencia, el liderazgo de la fábrica por culpa de Adil y de Oruch, esto le volvió loco del todo. Y parece que perdió en ese momento la poca cordura que le quedaba. La verdad es que la interpretación del actor Aytech Sayan fue genial, la interpretación que hizo, como volviéndose loco y desquiciado total. Cuando Eleni llega me río porque lo que viene a continuación es gracioso. Cuando Eleni llega a casa de los Kochari, mientras Adil estaba en el cuartillo con Bechet, pues se ve que llega y ven en la cocina tomando café a Fadime, a Iso y a Ilbe. Están tomando café y está Iso súper metido ahí en el cuchicheo y súper cómodo, como si fuese su casa. En ese momento, pues que estaban ahí cuchicheando los tres junto con Eleni, llega Adil y le dice muy enfadado a su hermana que jamás nunca le haga más eso de enviarle a Esme detrás de él. Cuando se va, Fadime le dice sí, y cuando se va, le dice Fadime a Eleni que lo que quería era que interrumpiese Esme la cita para que su hermano estallara en ira y la mujer viese la ira que tiene su hermano y la espantase. Y se ve que ya Iso y Fadime van metiéndose más en terreno pantanoso, porque cuando están solos en su dormitorio más tarde, están para dormir, él duerme en el suelo y ella duerme en la cama. Pues ella se gira y lo mira y le dice: Iso, ¿estás despierto? Y le dice: sí, estoy despierto. Y le pregunta que cuando encontremos el arma nos divorciaremos, ¿no? Y él se ve dudando, ella también, y al final pues dicen claro, nos divorciaremos, pero dudan demasiado. Incluso Iso directamente no le responde, le responde astutamente con una pregunta: ¿quieres divorciarte de inmediato? Y ella pues se queda así dudando y le dice: deberíamos. Y Iso, en vez de contestarle rotundamente pues sí, también duda de nuevo y dice: bueno, no será tan fácil, porque primero no será tan rápido, porque primero tendrá que confesar, tendremos que encontrar el arma, tendrá que confesar Sheriff, tendrá que entrar en prisión, llevará un tiempo, pero lo haremos. Pero los dos como que no querían divorciarse ninguno, sin decírselo, pero como que se veía. A la mañana siguiente se ve como Eleni está corriendo cerca del consultorio médico y ve de lejos a Oruch. Se ven y ella entra al consultorio y detrás va Oruch y la va a ver con la excusa de preguntarle que con la cosa de encontrar el arma. Eleni, molesta con lo que pasó el anterior día cuando ella intentó acercarse a él de nuevo, presentándose de nuevo y eso, y él la dejó avergonzada diciéndole que nunca podrían haber un amor entre ellos. Pues claro, Eleni estaba molesta. Cuando se iba ahí Oruch de la consulta, lo frena y le dice: creo que me malinterpretaste ayer. Intenta excusarse diciendo que ayer no quería decirle que ella quisiese que pasase algo de amor entre ellos, sino que eran como de amigos. Claro, él se ríe y se da cuenta de que lo está diciendo porque está avergonzada, pero que no porque sea verdad. Pero bueno, no le dice más nada, solo se lo pone en duda, pero no le dice más nada. Y cuando se va ahí, el que tampoco sabe cómo no alejarse de ella, ahora que no estará en el consultorio, le dice: bueno, si tienes alguna duda de algún paciente mío, me puedes llamar. Y ya pues se va. Cuando se va Oruch, llega Hishram y finge otra vez ser una madre buena y cariñosa, y de repente pues se la abraza a Eleni y tal. Y en ese momento llega Esme y la fe. Esme entra a la consulta a hablar con Eleni a sola y le dice que veía como que ya había perdonado a Hishram y también a Oruch, que si a ella también la había perdonado. Eleni pues le dice: sí, yo te he perdonado. Dice: pero me he dado cuenta de que no te puedo tratar igual que antes, porque yo vivía en una ilusión de que Adil era mi padre y tú mi madre, y eso pues es falso y eso no es verdad. Es una cosa que yo me inventé en mi cabeza y que no puedo estar todavía
con esa imaginación. Aunque Eleni le dijo esto, que le dijo que se tendría que acercar más a Hishram, que era su madre, ahí tuvo la oportunidad de decirle que ella era su madre, pero de nuevo lo desaprovechó. De nuevo se calló y no dijo nada. Más tarde también llegó Adil a su consulta y también habló con ella. Y ella le dijo le dijo un poco de lo mismo, que ya no podía seguir tratándolo como si fuese su padre, porque eso era en una ilusión que ella se formó y que no era así. Que aunque él había sido un gran apoyo para ella, pero no era su padre. Que creía que se tenía que acercar a Hishram, que era su madre, intentar ver si funcionaba con ella y dejar la casa de Kochari. También le dice que como él se pensaba casar y ya no iba a estar más con Esme y se pensaba casar y formar una familia, que ella ya no pintaba ahí nada. Por eso querían probar a vivir fuera de allí y darle la oportunidad a Hishram como su madre. Más tarde, después, vemos a Adil en su fábrica, que se encuentra con una chica de nuevo, que es presentada por su tío, que el pobre está intentando presentarle una y otra mujer y a ninguna le cuadra a Adil. El tío emocionado piensa que esa sí le va a gustar, pero tampoco, no le gusta. Y la excusa que le da cuando se va a la muchacha, le dice que cuando le estaba hablando, que la mujer no le miraba a los ojos, y que no le gustaba, que eso era una señal de que era mentirosa, y por eso no le gustó. En la mansión Fortuna, Shirin los llamó a todos para que fuesen a desayunar en familia, para hablar. Y antes de eso, Cherif se ve que habla con Gorkhan y les dice que fuese por el arma, que ya era hora de denunciar a Adil y hacer que la policía crea que acabó con Bali. Y de ahí se ve el desayuno familiar, que estuvo muy movidito, en el que Shirin le da la enhorabuena a Oruch y le dice que está muy feliz, que ella lo iba a apoyar como líder de Fortuna y bueno, que le da todo su apoyo económico y de todo. Cherif, que no estaba nada de contento, pues al final hace que su madre le tenga que recordar de que por su culpa la venganza con los Kochari se reactivó, porque él intentó matar a Eleni cuando llegó. Cherif, muy enfadado, les dice que ya había pagado suficiente y que ahora le tocaba a Adil Kochari. Cuando Adil se entera de que la hermana Fadime está en la casa de Fortuna, como no quiere que su hermana esté allí ni un segundo, pues va a buscarla y tiene otro enfrentamiento con Esme. Y ahí le dice que habló con Eleni y que porque ellos están separados, la chica ya no sabe ni qué pensar y que Eleni le había dicho que se quería ir a vivir con Hishram para probar cómo iba con su madre y que si no funcionaba, pues que quizás hasta se iría. Y lejos de intentar pensar en algo para que Eleni no se vaya de Kochari o algo, pues terminan gritándose y peleando. Y Adil le vuelve a decir que en 3 días encontraría a una mujer y se casaría. Aunque Adil le dice eso a Esme, después en el coche se ve que Adil recibe un mensaje de texto de su tío que le muestra una foto de otra mujer y de nuevo le pone excusas y le dice que no es su tipo. Más tarde en la consulta, Esme tiene de nuevo la oportunidad de decirle a Eleni que ella es su madre, pero tampoco se lo dice. ¿Por qué digo que tiene la oportunidad? Porque llega con Oruch y se encuentra a Eleni en ese momento hablando con Hishram, diciéndole que si era buena idea a lo mejor probar a vivir juntas. Claro, Esme se queda al escucharlo y Eleni, como Oruch y Esme le dicen que qué estaba diciendo, pues le dice que por qué no, que era su madre y que quería probar a vivir con ella y a acercarse a ella para ver si funcionaba su relación y eso. Claro, allí Esme debería haber hablado con ella y decirle que era su madre ella, no Hishram. En realidad parece que lo iba a decir, pero Hishram en ese momento le dice: Sara, toma un poco de aire, y Oruch también la frena y bajito le dice, cuando el niño está, le dice: queda poco para vencer a Cherif y liberarte, queda poco, ten paciencia. Pero vamos, paciencia. Ahora cuando Cherif en este capítulo pase lo que va a pasar, que después os contaré, a ver qué pasa. A continuación se ve una escena muy graciosa de Sarife, que espera a su hijo Oruch en la fábrica, con música, tambores sonando, los empleados todos esperando a Oruch, y le da la bienvenida como presidente de la fábrica. Y cuando entran Oruch y Sarife a solas en el despacho, Sarife le dice que ya solo queda que él consiga la parte que tiene Kochari de la fábrica para que vuelva a ser toda suya, y que eso lo puede hacer casándose con Eleni, que es lo que tenía que hacer.
Claro, Oruch no quiere seguir usando a Eleni y le dice a su madre enfadado que no se iba a casar con Eleni, que no la iba a volver a usar, que no iba a hacerle eso. Más tarde se ve que Adil va a conocer de nuevo a otra mujer presentada por su tío a una cafetería y de nuevo Adil le dice que no le gusta, que no. Y en ese momento las hermanas de Esme lo ven de casualidad y les hace una foto y se la envían a Esme. Y Esme, pues esto, imaginaros, más celosa se pone aún y más enfadada se pone aún. Con este enfado no se puede retener y Esme va y corre a hablar con Adil y le recrimina que mientras ella estaba intentando encontrar el arma para salvarlo de la cárcel, según sus palabras, para salvar a mi amado de la cárcel y divorciarse de Cherry y reencontrarse con él y volver a ser pareja, que él mientras seguía buscando esposa. Adil se queda callado y Esme le sigue diciendo que tenía una mala noticia para él porque resulta que Cherry ya había mandado a Gorkan por el arma y que lo iba a denunciar y que a él y a sus hombres lo habían estado mareando con una dirección falsa de lo de la línea del móvil. Y antes de irse le dice, así que en vez de casarte vas a tener que ir a prisión. A la mañana siguiente todos se encuentran en una reunión de nuevo en la fábrica del té y en esa reunión nadie sabe de momento que Sheriff había ya denunciado a Adil esa misma mañana a la policía y le había dado la ubicación donde estaba el cuerpo de Vali y le había dejado el arma supuestamente de Adil. En ese momento en el que Sheriff estaba súper feliz porque pensaba que ya iba a derrotar a Adil, pues Oruch habla sobre el motivo de la reunión y dice que los socios tenían que recomprar las acciones de la fábrica, aportar más dinero y el que no pudiese aportar pues perdería las acciones. Todo esto era la idea, recordemos, de Adil para echar a Sheriff también de la fábrica. Sheriff, que sabía que a lo mejor no iba a poder pagar ese dinero y iba a perder lo de la fábrica, pues saca su as bajo la manga y les enseña cómo la policía ya está en el lugar de los hechos, donde está el cuerpo de Vali, he dicho antes también Ilve creo. El cuerpo de Vali y el arma que se supone que es de Adil. Se lo cuenta victorioso como diciendo ahora va a venir la policía y te va a detener, Adil. Pero no es lo que pasa. Adil entonces se ríe de él y saca su arma de detrás del pantalón y riéndose le dice, mi arma está aquí, creo que la que está allí es tu arma. Claro, Sheriff se queda que no sabía de qué iba la cosa. Pregunta que cómo consiguió su arma. En ese momento se ve, nos recuerdan cómo pasó. Resulta que capturaron a Gorkan el día antes y lo engañaron haciéndole pensar que querían sacarle información. Gorkan pues no iba a decir nada, no dijo nada, pero su verdadero plan era colocarle un GPS debajo del coche de manera que cuando Gorkan se moviese ellos pudieran saber dónde iba y localizar el arma. Tremenda la maniobra, la verdad. Así que ahora Cherry, furioso, les vuelve a preguntar que quién le había quitado el arma suya y se ve como Oruch fue el que se la quitó. Por la noche en su casa se la quitó sin que se diese cuenta y cuando Cherry lo mira a Oruch pensando que había sido él, pone en medio Esme y le dice no, he sido yo la que te la ha quitado, protegiendo a Oruch. Al instante llega la policía para detener a Sheriff y nos recuerdan cómo en la noche antes que Esme fue a hablar con Adil para recriminarle, antes de irse resulta que Adil la frenó y le dijo que la había salvado a ella y a él mismo. Le contó cómo encontró su arma y la despide de allí de forma bastante triste porque la despide como diciéndole buena suerte y sin más, como diciéndole que ya ellos tenían cada uno su camino. Y bueno, por fin vemos como Cherry se va detenido, que tampoco me fío mucho, a ver si de verdad lo meten en prisión o no, porque es que este Cherry se saca unas de la manga rápidamente y veremos, aunque creo que esta vez lo han pillado bien. Mientras se llevan a Cherry y todos salen fuera a ver cómo Cherry se iba detenido, Esme desaparece de allí. El primero que se da cuenta en ver que no estaba Esme es Adil y asustado pues le pregunta a todos que dónde estaba Esme, que si la habían visto. Claro, todos se miran alrededor y ven que no encuentran a Esme. Y para finalizar el episodio se ve como Esme se monta en un autobús, que es como el autobús el mismo que iban a coger de jóvenes ella y Adil cuando se iban a fugar. Y se ve que ella está muy triste y yéndose en el autobús. Y así, sin más, termina el episodio. Y bueno, y si el capítulo ha sido intenso, el avance 1
súper fuerte. Ha habido mucha polémica respecto a este avance, porque la cadena ha decidido emitir el avance no por YouTube, sino por otro explorador llamado Yandex, y han subido solo en YouTube el inicio del avance, pero todo lo demás no lo han subido. Había que ir a Yandex para terminar de ver el avance completo, así que la gente se ha puesto súper enfadada. El avance comienza con todos buscando a Esme, con Jesse también explotando el coche de Gorkan y Esme apareciendo en comisaría con los papeles de divorcio ante Cherry y diciéndole que se divorciaba de él. Se ve como Esme se quita del medio, se va, y Adil pues le pregunta a Emine, a la hermana, que dónde está, y ella le dice que Esme se fue. También se ve algo que nos deja con el corazón roto si de verdad pasa eso, porque se ve como que Iso se está yendo de la casa de Kochari y Fadime lo despide así con cara triste, y los dos se miran muy tristes y dicen así adiós con la mano, y no sabemos que si esto significa que si es para confundirnos y no hay divorcio todavía, o si es que realmente ya se van a separar porque ya se han contado el arma que era para lo que se unieron por Sheriff, y si no sabemos si ya se van a separar y ya ahí termina su relación. Pero bueno, yo digo que si termina ahí su relación no pasa nada, porque ya con la unión que tienen seguro que al final se terminan buscando y al final se terminan forjando la relación sin querer. Y al final del avance ocurre lo más sorprendente. Se ve una cosa que no sé si es sueño o es realidad, pero se ve a Eleni y a Oruç sentados uno frente a otro dándose la mano, y Oruç le pregunta algo muy importante. Le dice: Eleni, ¿quieres casarte conmigo? Y Eleni no dice nada, se queda con Eleni sonriéndole con cara de enamorada, pero sin decir nada, y ahí finaliza el avance. Eleni, obviamente, si esto es realidad, yo creo que le va a decir que sí, porque esa cara, esa sonrisa no es de orgullo ni es de... Así que, no sé, ¿creéis ustedes que será un sueño o será verdad? Bueno, ¿y qué os ha parecido este episodio? A mí la verdad me ha sorprendido más el avance que el episodio. Espero que si de verdad Fadime y Iso se separan, que encuentren la forma, como digo, de acercarse y que surja entre ellos más unión, aunque estén separados. En cuanto a Adil y Esme, me dio mucha tristeza verlos así tan separados, pero es que de verdad en este último capítulo lo único que han hecho es decirse cosas malas uno al otro, que si yo me voy lejos, que si ya no tendrás una oportunidad conmigo, tal y cual, y casi no. Así que bueno, esperemos que ahora que Esme se ha quitado del medio, que Adil se dé cuenta y que reaccione y que vaya a buscarla y que le confiese de nuevo su amor. Y el final del avance, por favor, esperemos que no sea un sueño. Quiero en realidad que sea verdad y que Eleni le diga que sí. Yo sé que Oruç la mentió y tal y cual, pero me gustaría verlos juntos. En teoría, Oruç le dijo a Eleni que cuando pasara todo y cuando fuese seguro le iba a contar la verdad. Así que ahora, en teoría, debería ya de contarle la verdad. Y bueno, me encantaría saber lo que opináis, así que os leo en comentarios, que me encanta ver vuestras teorías y si opináis lo mismo que yo, si no. En fin, si creéis que Eleni y Oruç, la escena esa es un sueño o es realidad. Espero vuestros comentarios y dale a like si os gustó, suscribirte si no lo estás, comparte si sabes a alguien que le puede interesar, y nos vemos pronto.